Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. A lo largo del horizonte reseco de Zacatecas, donde la tierra resuena con pasos de difuntos y las madrugadas huelen a copal y mezcal, vivían dos hombres de campo unidos por algo más fuerte que la sangre, Lacho y su compadre Tirso. No había quien no los conociera en el ejido El Potrero. Criados entre vacas, tormentas y lealtades viejas, compartían cosechas, cantinas y hasta el mismo rancho. El sombrerete, propiedad de Tirso, pero trabajado a la par por ambos. Lacho era un hombre de ambición callada. Siempre tuvo la mirada puesta más allá del horizonte, soñando con su propio pedazo de tierra, una marca ganadera con su apellido, un hogar que nadie pudiera quitarle. Pero no era un hombre solitario. Había alguien que escuchaba todas sus ideas cada noche, entre la penumbra del jacal y los silencios del rancho. Aurelia, su esposa, una mujer morena, de ojos inquietos, mirada astuta y voz sedosa. Una mujer que no solo escuchaba, alentaba. Tú vales más que este rancho ajeno, Lacho. Ese Tirso te tiene de criado, aunque diga que son compadres. Él la miraba en silencio, medio ofendido, medio convencido. No hables así de Tirso. Él me dio todo lo que tengo. Te dio trabajo, sí, pero tú le diste juventud, sudor y hasta los años más bonitos de tu vida. Ya es hora de que pienses en lo tuyo, en lo nuestro. ¿O no quieres dejarle algo grande a los niños? Lacho se quedaba callado. Miraba el techo de palma mientras sentía que el alma se le revolvía. Tenía razón. Aurelia siempre tenía razón. Los rumores llegaron como siempre llegan en los pueblos. Bajito, entre tragos y murmullos. Unos inversionistas del norte querían comprar tierras para construir un complejo turístico en la región. Buscaban ejidos grandes, con historia, con agua. Y el sombrerete era perfecto. El dinero que ofrecían no se podía rechazar. Una fortuna. Más que suficiente para comprar otro terreno, hacer un rancho propio y empezar de nuevo. Lacho no lo dudó. Le propuso el trato a Tirso. Véndelo, compadre. No seas necio. Esa lana es para hacernos ricos los dos. Pero Tirso lo miró como si le hubiera escupido la tumba de su padre. El sombrerete no se vende, Lacho. Aquí nací. Aquí está enterrada mi gente. Y tú quieres que lo entregue como si fuera vaca vieja. Pero es nuestro futuro. Es mi pasado, y no lo voy a traicionar, dijo Tirso tajante a Lacho. Esa noche no se hablaron más. Lacho se fue con la sangre hirviendo. Al llegar con Aurelia, le contó todo. «¿Y si no quiere, qué piensas hacer?» Lacho no respondió. Se quedó mirando la oscuridad, escuchando cómo sus hijos respiraban en la cama de al lado. Aurelia se le acercó y le susurró: «Pues si él no quiere dártelo en vida, te lo va a dar muerto». Y esa frase se le quedó clavada a Lacho. No como amenaza, no como idea, sino como posibilidad. Unos días después, Tirso apareció muerto al amanecer, flotando en el pozo viejo. Tenía la cara golpeada, las uñas rotas y la piel fría como el mármol. Dijeron que había bebido de más, que cayó solo, que fue un accidente. Lacho lloró como si se le hubiera muerto un hermano, y cuando lo despidió frente al ataúd, le plantó un beso en la frente. «Gracias por todo, compadre. Yo voy a cuidar lo que tú dejaste». Aurelia lo miraba desde atrás con los ojos secos y el velo negro apenas cubriéndole la sonrisa. Poco después, con un poder notarial que nadie sabía de dónde salió, Lacho vendió el sombrerete. Con ese dinero, compraron un terreno más al sur, más pequeño pero fértil. Lo bautizaron Rancho La Redención, como si quisieran lavar los pecados con trabajo. Ahí empezaron de cero. Lacho levantó corrales, sembró maíz,
compró ganado. Aurelia administraba las cuentas, cuidaba a los niños y atendía la casa. Todo parecía bendecido. Prosperaban. Los vecinos los respetaban. Y nadie hablaba de Tirso. Nadie, excepto el viento. Pero la tierra, aunque fértil, no olvida. Y un muerto traicionado puede tardar, pero siempre regresa. Habían pasado ya 5 años desde que Lacho y Aurelia dejaron atrás el sombrerete y el cuerpo de Tirso bajo tierra húmeda. El rancho La Redención prosperaba. Lacho había conseguido lo que siempre soñó: vacas propias, pasto verde, trabajadores bajo su mando y una reputación limpia. En las ferias lo respetaban, en el pueblo lo saludaban como patrón. Pero el precio de esa fortuna dormía todas las noches a su lado. Aurelia, sonriente, eficiente, hermosa y tan silenciosa como el secreto que ambos compartían. Sus hijos habían crecido. El mayor, Mateo, tenía 8 años. Iba a la primaria y ayudaba en el corral. El más pequeño, Benjamín, apenas tenía 6. Era callado, observador, y con esa mirada penetrante que solo tienen los niños que nacen con algo de más, o con algo de menos. Todo parecía ir bien, hasta que una mañana, Benjamín se acercó a la cama con voz tranquila y dijo: «Papá, ese señor te está esperando otra vez en la puerta». Lacho despertó con el corazón apretado. Miró a Aurelia dormida. Se levantó, tomó su machete y salió. La puerta de la casa crujió como siempre. Afuera no había nada, ni huellas ni pasos, solo el fresco de la mañana. Regresó al cuarto. «¿Qué señor, hijo?» Benjamín lo miró, sereno. «El que siempre viene cuando tú estás enojado. Tiene la cara toda morada». Lacho no respondió. Sintió un escalofrío raro. No miedo, pero sí algo que no había sentido desde que vieron por última vez el rostro hinchado de Tirso flotando en el pozo. No dijo nada a Aurelia. No quería inquietarla, pero la inquietud ya estaba sembrada. Pasaron semanas. Una noche en que Lacho llegó molido del campo, con el cuerpo cubierto de polvo y rabia por una cosecha perdida, Benjamín volvió a aparecer junto a su cama. «Papá, el señor ya está en el corral. Dice que te apures». Lacho se levantó como resorte. Salió corriendo con la escopeta en mano. Nada, solo vacas dormidas y el rechinar de la madera del granero. Volvió más confundido que antes. A la tercera vez, Lacho lo confrontó. «¿Qué más dice ese señor?» Benjamín bajó la voz. «Que tú sabes lo que le hiciste, que tú te lo robaste, que por eso siempre estás triste». Lacho lo miró, seco. No dijo una palabra. Solo lo abrazó, fuerte, como si el abrazo pudiera arrancar el recuerdo del cuerpo del niño. Esa noche no durmió. Aurelia empezó a notarlo raro, más callado, comía menos, se le perdía la vista. «¿Qué tienes, Lacho? ¿Te está pesando el oro o la conciencia?» Él no respondió. Las semanas se convirtieron en meses, y cada cierto tiempo, cuando las cosas se descomponían, cuando un trabajador renunciaba sin motivo, cuando se moría un becerro sin razón, cuando Lacho discutía con ella o con los hijos, Benjamín decía lo mismo. «Ya vino otra vez, está esperándote afuera. ¿Qué hace? No más te mira». Una madrugada Lacho lo siguió. El niño se levantó solo, caminó en pijama hasta la puerta. Se quedó quieto, mirando al horizonte. «Ahí está», susurró. «Ahí junto al mezquite». Lacho entrecerró los ojos. Nada, pero el mezquite temblaba, como si algo lo empujara desde adentro. El ganado estaba inquieto. Los perros no ladraban, solo veían en dirección al árbol. Y gemían. Benjamín jaló del pantalón a su padre. «Dice que no tarda mucho. Dice que le vas a dar lo que es suyo». Ahí Lacho ya no pudo más. Lo agarró del brazo, lo metió a la casa y se encerró en el cuarto. Aurelia lo encontró al amanecer, sentado en la silla, temblando con la escopeta entre las piernas. «Lacho, ¿qué te está pasando? Ese niño está viendo cosas, está viendo a Tirso». «¿A quién?».
dijo sorprendida. A Tirso, Aurelia. Él es el único que lo ve. Siempre cuando pasa algo malo. Siempre cuando estoy molesto. Como si fuera mi conciencia. Como si él no se hubiera ido nunca. Aurelia guardó silencio un momento. Luego le sirvió un café y le acarició la espalda. Tú necesitas descansar, viejo. Estás trabajando mucho. Eso es todo. Después de aquel amanecer en que Benjamín le señaló el mezquite, Lacho no volvió a dormir bien. Le costaba cerrar los ojos sin sentir que alguien lo miraba. Le pesaban los párpados, pero más le pesaba el silencio. Las cosas empezaron a torcerse aún más. Primero, una de sus vacas más fuertes apareció muerta al pie del pozo viejo, con los ojos abiertos, mirando al cielo como si algo la hubiera espantado hasta el corazón. Luego, un jornalero tropezó con algo enterrado cerca del maizal. Era un sombrero viejo, lleno de tierra y roído, idéntico al que usaba Tirso, con una mancha negra que parecía sangre seca. Lacho se lo quitó de las manos de un golpe. «¡No toquen eso, chingado!». Lo enterró otra vez él solo, sudando, mientras sus hombres lo miraban con extrañeza. Esa misma noche, Benjamín volvió a hablar. «Ahora ya entró a la casa, papá. Está en la cocina». Lacho se quedó helado. Se levantó, machete en mano, y recorrió cada cuarto. La cocina estaba vacía, pero sobre la mesa había huellas de tierra fresca, como si alguien se hubiera sentado ahí con las botas mojadas. Aurelia bajó de las escaleras con una vela, asustada. «¿Qué fue eso, Lacho?» «Nada. Otra vez el niño. Dice que vio al muerto». Ella se quedó callada, mirando las marcas en la mesa. Las tocó. Luego lo miró. «Esto no es juego, Lacho». «Lo sé». A partir de ese día en la casa se podía sentir el horror. Benjamín lo señalaba cada vez con más precisión. «Ahora está parado junto a tu silla. Hoy lo vi cargando algo. Creo que era un becerro muerto. Ya no tiene ojos, papá, nomás 2 agujeros». Lacho empezaba a perder la calma. En una semana perdió 3 reses. Una más nació con la lengua afuera, muerta. Los perros se escondían cada noche bajo el alero de la cocina y no salían hasta que amanecía. Aurelia le propuso algo. «Vamos con el padre Roque, que bendiga la casa, las tierras, todo». Él aceptó sin pensarlo. Al día siguiente, el cura llegó con su botellita de agua bendita, un rosario colgado al pecho y una cara que no ocultaba el susto. «Esto está pesado, hijo», murmuró mientras rociaba las puertas. «Hay algo que no quiere irse, como si algo lo amarrara aquí». Lacho tragó saliva. «¿Qué puedo hacer, padre?» «Ore, no deje de rezar, y si tiene algo que esconder, más vale que lo saque». Pero Lacho no se atrevía a contar nada. Días después, Lacho organizó una ceremonia campesina. Mandó traer músicos, pan, velas, hasta una cruz de ocote que colocó cerca del mezquite. En la punta del campo, frente a los suyos, sacrificó un becerro recién nacido. «Protejan mi casa, protejan a mis hijos», gritó al viento, con la camisa empapada de sudor y la mirada desquiciada. Algunos trabajadores se persignaron, otros murmuraron que se le estaba aflojando la cabeza. Esa misma noche, Benjamín se despertó gritando: «Papá, ya está adentro, te quiere llevar». Corrieron todos a su cuarto. El niño temblaba. Tenía la cobija empapada en sudor. Tenía marcas en el cuello, como si unas manos grandes lo hubieran sujetado con fuerza. Aurelia lo abrazó llorando. «Esto ya no puede seguir así, Lacho. Nos van a matar». Él no respondió. Estaba blanco. Miraba la puerta, esperando que algo o alguien la cruzara. Esa noche, Lacho cavó una zanja junto al mezquite, como si buscara algo. No encontró más que raíces y piedras, pero volvió a ver el sombrero, el mismo que había enterrado antes. Esta vez no lo tocó. Solo lo dejó ahí como una amenaza silenciosa que regresaba una y otra vez. Los días siguieron así, en silencio, como el campo antes de una tormenta.
Y cada noche, Benjamín decía lo mismo, con una voz ya sin miedo: «Papá, ya te está esperando otra vez». Pasaron las semanas y Lacho sentía que todo en su vida se desmoronaba en silencio. Las reses seguían enfermando sin razón. 2 trabajadores renunciaron diciendo que el campo ya no era seguro. Hasta el agua del pozo empezó a salir con olor a podrido. Pero lo peor no venía del rancho, ni del campo. Venía de su propia casa. Todo empezó una madrugada, cuando escuchó un gemido apagado, pero desbordante de placer. Lacho se levantó descalzo, pensando que algún animal se había metido a la casa, o que uno de sus hijos estaba enfermo. Caminó por el corredor en silencio, y vio una figura en bata salir de la habitación en silencio. Era Aurelia. La siguió sin hacer ruido. Ella caminó derecho al mezquite, con paso lento, casi como si lo hiciera dormida. Llevaba un cobertor en las manos. Lacho se escondió tras un madero del corral. La vio extender el cobertor en la tierra. Luego se acostó de lado, mirando hacia el árbol. Y entonces comenzaron los gemidos, suaves al principio, como cuando uno llora sin querer. Luego más intensos. Movía las caderas, se mordía los labios, se arqueaba como si estuviera montando algo invisible. Lacho sintió un escalofrío en la espalda. No fue celos al principio. Fue terror. Eso se repitió por 3 noches. Siempre igual. Aurelia salía, extendía el cobertor y se entregaba al vacío con la devoción de una mujer que ama lo que no puede tocar. Pero la 4ª noche, Lacho se armó de valor. Fingió dormir. Esperó que ella saliera y luego entró a su cuarto. No sabía qué buscaba. Solo sentía que algo dentro de él ya no podía más, y ahí lo encontró. Debajo de una tabla suelta del ropero, halló un altar. Una caja de madera forrada con tela negra. Dentro había fotos de Tirso, algunas de ellas rotas por la mitad, pero con su rostro conservado intacto. Había también un pañuelo viejo, unos zapatos polvosos que él recordaba perfectamente, los de su compadre, y un mechón de cabello amarrado con un listón rojo. En la esquina, un papel arrugado con algo escrito a mano. «Te sigo deseando. Vuelve, vuelve por lo que era tuyo». Lacho cayó de rodillas. No era el miedo. Era la traición. Esa que uno jamás espera de quien le calienta la cama y le parió los hijos. Esa noche no durmió. Salió al patio, se sentó junto al corral con el rifle en la mano, mirando el mezquite, y esperó. Cuando Aurelia salió, Lacho no se escondió, solo la observó. Ella se detuvo, sintió su mirada clavada como cuchillo. «¿Qué estás haciendo, Aurelia?», preguntó él sin levantar la voz. Ella se dio la vuelta lentamente, lo miró, luego dijo: «¿A poco crees que no lo sabes?», y se acostó otra vez en el cobertor. Gimió mirándolo de frente, como si lo hiciera para herirlo, como si ese acto ya no fuera de amor ni de deseo, sino de crueldad. Lacho no disparó, no se movió, solo apretó la mandíbula hasta que le sangraron las encías. Al día siguiente, llevó a los niños con una tía al pueblo. Dijo que el rancho no era lugar seguro. Aurelia no protestó, solo le dijo: «Haz lo que quieras, pero ya no puedes sacarlo de aquí. Él vino por lo suyo, y tú no eres parte de eso». Esa tarde, Lacho quemó el altar. Zapatos, fotos, pelo, todo. Lo hizo detrás del granero. Cuando el fuego ardía con más fuerza, una ráfaga de viento sopló contra él, como si algo lo empujara. Se le apagó el cigarro, se le abrió la camisa de golpe, y en el humo, por un segundo, creyó ver una silueta, no como sombra, sino como carne quemada que intenta mantenerse viva. Esa noche, Benjamín no estaba, pero la casa crujió como si alguien caminara dentro, y en la mesa, donde cenaban juntos, apareció el sombrero de Tirso, seco y polvoso, pero con una gota fresca de sudor cayendo por el ala. Lacho no terminaba de comprender lo que ocurría con su esposa. Sin embargo, aquella madrugada despertó sudando, con la boca seca y el corazón apretado.
De nuevo ese sonido, los gemidos de Aurelia. Y esa noche decidió que todo esto tenía que acabar. Así que, con el alma podrida de rabia y el cuerpo temblando de coraje, caminó directo hacia el mezquite. Aurelia estaba acostada en el cobertor, con los ojos cerrados y el cuerpo arqueado. Gemía como si tuviera carne encima, como si alguien invisible la poseyera con fuerza y con amor. Lacho sintió que se le quebraba el alma. «¿Qué estás haciendo, Aurelia?», gritó como nunca antes. Ella se detuvo, respirando con fuerza. Abrió los ojos y lo miró con una sonrisa rota, burlona, cargada de rencor. «¿Qué no entiendes, Lacho? Ya no hay nada que esconder». Se levantó sin pena, con el cabello alborotado y los pechos temblando bajo la bata. Caminó hacia él, sin miedo, como si esperara ese momento desde hacía años. «Fuiste tú hiciste todo esto», murmuró Lacho entre lágrimas de rabia y desconcierto. «Claro que sí», respondió ella. Y entonces soltó la verdad como un cuchillo sin filo, que raspa antes de cortar. «Fui yo quien te metió cizaña para que lo mataras. Yo te calenté la cabeza, porque el estúpido de Tirso no quiso huir conmigo. Él me hizo su mujer mucho antes que tú. Tú solo fuiste el reemplazo. Él sí sabía montarme. Él sí me hacía sentir viva». Lacho tragó saliva. Se tambaleó. Quiso interrumpirla, pero ella siguió escupiendo su veneno sin piedad. «Me casé contigo solo para estar cerca de él. Nunca me quiso en serio, no. Solo me buscaba cuando le daban ganas de hacerme su mujer. Pero era mejor eso que estar contigo. Los niños tampoco son tuyos, Lacho. Son de él, sangre de su sangre. Y cuando lo mataste, a pesar del odio que le tenía, también lo amaba y sentí que me moría. Por eso lo invoqué, para que volviera, para que me hiciera suya, para que cobrara su venganza». Lacho sintió que el mundo se partía en dos. Todo lo que había defendido, lo que había sembrado, lo que creyó suyo, no era más que un teatro montado sobre la traición. Su compadre, su mujer, sus hijos. La sangre se le subió a la cabeza. Lacho agarró el rifle por el cañón y le soltó un culatazo en la frente. Aurelia cayó como muñeca rota, desmayada. Lacho se acercó, la alzó en brazos, la miró por última vez y, sin decir una palabra, entró con ella en la casa. Minutos después, el hombre prendió fuego a la casa, estando dentro, con su esposa entre los brazos. Los vecinos vieron las llamas desde lejos. Algunos intentaron ayudar, pero nadie se atrevió a entrar, y los que estaban más cerca dijeron que dentro de la casa ardiente se veía una silueta, un hombre de sombrero, quieto entre el fuego, que no se movía ni gritaba. No era Lacho, no se movía como él, era Tirso, o su fantasma, que miraba como si disfrutara ver a su viejo compadre arder con él, como si el infierno hubiera venido a cobrarse en persona. Cuando todo terminó, los restos calcinados de Lacho fueron hallados junto a los restos de Aurelia, abrazados, pero no por amor, sino como dos cuerpos que se odiaban hasta el último aliento. Del altar de Tirso solo quedaron cenizas. La gente del pueblo dice que el beso de Judas no se da en la boca, sino en la confianza. Y Lacho, por querer traicionar, fue traicionado primero, por amor, por placer, por codicia. Y Tirso, al final, sí se la cobró.